Muy bien, pues buenos días a todos, los que estáis aquí en la sala de ANFAC, tanto como los que estáis online, viendo esta presentación de los informes de valoración logística 2021. Yo haré una breve introducción. Como conocéis, estos informes que elaboramos anualmente desde ANFAC en base a encuestas, lo que pretende ser es un termómetro de la calidad de los servicios logísticos y cubren los tres modos de transporte, tanto el terrestre, ferroviario, el marítimo y el terrestre por carretera. Y se trata de un ejercicio proactivo que pusimos en marcha hace bastantes años con la idea de identificar la situación, la calidad de los servicios logísticos y también identificar puntos de mejora. Como conocéis, este es un ámbito especialmente relevante para los fabricantes y los socios de ANFAC. El coste logístico supone en torno a un 10% de los costes de fabricación de un vehículo, y esa también es muy relevante por el volumen de producto al que nos estamos refiriendo. En este caso, el año pasado se transportaron más de 4 millones de vehículos en España, utilizando 230.000 camiones, más de 5.000 trenes y con una importancia económica importantísima. El 86% de la producción se exporta a unos 120 países. La media de distancia recorrida por cada uno de estos productos, cada uno de estos vehículos, está en torno a, si no me equivoco, a los 2.300 kilómetros. Y es además el transporte de estos vehículos especialmente sensible a la calidad, porque hablamos de un transporte donde no hay un embalaje, no hay una protección especial o muy de lo que son los vehículos, transportes, tanto de turismos como del resto de vehículos. Tiene además unas necesidades de gestión muy específicas, con tanto los vehículos que transportan a su vez, como por ejemplo, en el caso de los vehículos electrificados, que está cambiando también de modo importante. En definitiva, estamos hablando de una actividad vinculada al sector de la automoción con unas dosis de exigencia muy importantes, una dosis de calidad también igualmente relevantes y una relevancia económica notable. Y los últimos años, el último año, como veréis en los resultados, se ha notado otra vez, por desgracia, los efectos de la disrupción de la cadena de valor, el problema de los componentes. Esto nos ha llevado a mantener el año pasado una producción en torno a 2,1 millones de vehículos, que es una cifra tremendamente baja para la capacidad de la industria española y, por tanto, ha afectado también al volumen de vehículos que se han transportado. Y nos ha generado una situación que a día de hoy, al menos con datos a septiembre, en términos de producción, tampoco acaba de mejorar. Si a ello le añadimos los problemas sobrevenidos de la guerra de Ucrania, la subida generalizada del proceso de inflación, la subida específica de los costes energéticos que afectan mucho a toda esta actividad, pues nos encontramos con una situación tremendamente complicada. Nosotros seguimos insistiendo, en todo caso, en el diálogo continuo con todos los participantes en el sector. Seguimos teniendo muy activos dos de las palancas fundamentales que tenemos. Por un lado, el sello de calidad que tenemos firmado con Puertos del Estado y que es voluntario y que reconoce precisamente los niveles de calidad que se alcanzan en los puertos más específicamente orientados al transporte de vehículos, y también el convenio de colaboración que tenemos con ADIF, que estamos a punto de renovarlo y que da lugar a reuniones continuas con grupos de trabajo para precisamente analizar los corredores ferroviarios, sobre todo también la relación de los corredores con los accesos a los puertos, y donde con una manera de calidad continua vamos identificando puntos de mejora. En todo caso, lo importante ahora es también presentar los datos del año pasado con detalle, y le cedo la palabra a Arantxa Mur, que es la responsable de los informes y la directora del área económica y logística. Gracias. Gracias, José. Pues empezamos. Buenos días a todos. No sé si me oís bien. Bueno, como decía, buenos días a todos, tanto los que estáis aquí como los que estáis al otro lado, siguiéndonos por streaming.
y me corresponde a mí hacer la presentación relativa al contenido de estos informes de valoración logística que, como ha dicho José, pues, ha sido el resultado de consultas específicas a los asociados de ANFAR, a los fabricantes, a los usuarios y a aquellos que utilizan estos distintos modos de transporte, y ya son muchos años los que llevamos haciendo estos informes. En particular, el informe marítimo cumple ya 15 años y el correspondiente al transporte terrestre son 14 y 13 el correspondiente al ferroviario. Como veis, muchos años que evidencian, pues, la importancia que tiene este tipo de resultados, esta información, esta información relativa a cómo los fabricantes perciben la calidad de los distintos modos de transporte, de los servicios, y que nos ayuda a todos los que formamos parte de la cadena. Bueno, se comentaba, José, hace un rato que efectivamente la situación del sector no es mejor que la del año 2020. En el año 2021, quizá en lo que se refiere al estrangulamiento de la producción, motivos evidentes, y las dificultades de la matriculación, pues nos han llevado a volver a reducir el número o el volumen total de vehículos que se transportan en los distintos modos de transporte. En concreto, son unos 4,3 millones, estamos a 1,3 millones aproximadamente de lo que sería el nivel razonable, el que veníamos viendo en los últimos años, antes de la pandemia, y además, como vemos, hemos vuelto a descender sobre el volumen que habíamos transportado en el año 2020, que, como digo, no fue tampoco fácil. Además, ya no solamente se trata del nivel de vehículos, que efectivamente desciende un 5,1%, sino que hay un elevado grado de irregularidad que lo va marcando la producción, y que esto genera una situación difícil para poder hacer el seguimiento en los distintos modos de transporte y, evidentemente, el transporte de estos vehículos. ¿Esto a qué afecta? Pues afecta directamente a la distribución modal. No solamente la reducción del número y el volumen de vehículos, sino también esa irregularidad en el flujo, lo que ha producido es un cambio en la distribución modal. Entendemos que es un cambio transitorio, es un cambio que viene motivado por las circunstancias, pero lo que está claro es que el modo de transporte terrestre, en concreto el de carretera, es el que se ha visto favorecido por estas circunstancias como consecuencia de esa mayor flexibilidad. Tiene una mayor capacidad de adaptación a los distintos flujos, y eso lo ha sabido aprovechar y se de la cuota del modo marítimo, que tradicionalmente, como sabéis, pues ha liderado la distribución de los vehículos. En el caso del transporte marítimo, ha descendido un 5,8% el volumen y está en línea aproximadamente de los descensos de la exportación. La producción no ha ido bien, por supuesto, la exportación tampoco. Y en el año 2021 se produjo un descenso de la exportación aproximadamente un 6%. El modo de transporte más perjudicado en esta situación ha sido el ferrocarril, por motivos evidentes. Es el que más dificultades tiene para poder adaptarse a la programación del transporte, una situación de volúmenes muy bajos y además muy irregulares. Esto es francamente difícil para el transporte ferroviario. Como consecuencia de ello, ha reducido un 21,4% el volumen total de vehículos transportados, y además se ha visto reducida la cuota que tenía, ostentaba una cuota que venía siendo aproximadamente del 14%, en concreto el 14% en el año 2020, y esta se ha visto reducida al 11,6%. Como decimos, pensamos que de forma transitoria, porque en cualquier caso es un transporte fundamental y necesario para el transporte de grandes volúmenes, sobre todo para exportación. Bueno, igual que se ha visto afectados los
la distribución en modelo de transporte, de alguna forma estas circunstancias tan especiales que se han producido en el año 2021 también están afectando a los indicadores. Vimos como en el año 2022 había habido un problema concreto de bajada bastante significativa de los indicadores, del resultado de los indicadores. En este caso, en el año 2021, vemos que se consigue recuperar en parte ese nivel del indicador en el transporte marítimo y también en el transporte ferroviario de componentes, pero sin embargo se mantiene todavía los indicadores relativamente bajos en lo que se refiere a los niveles para vehículos y de carretera, transporte de carretera, y para el transporte de vehículos por ferrocarril. Recordaros que estos indicadores, por supuesto, están sobre 5 puntos. O sea que, bueno, pues eso también da una idea de en qué nivel nos encontramos en cada uno de ellos. Si nos metemos a la valoración ya más concretamente de lo que son los puertos, lo que vemos es que es uno de los indicadores que ha mejorado una décima, y en general estamos bastante satisfechos con los resultados que se han obtenido, porque lo que sí que hemos visto es que de los 8 puertos analizados, 4 han conseguido mejorar su valoración, algunos de ellos de manera significativa. Además, ya hay un porcentaje importante de vehículos, el 40% de los vehículos que son transportados se están transportando pasando por puertos que tienen una valoración por encima de 4. Y no puedo dejar de darle enhorabuena y de poner de manifiesto el que hay 2 puertos, que son el puerto de La Salle y el puerto de Tarragona, que consolidan su primera posición. Estaban en primera posición el año pasado, en la valoración del año 2020, y vuelven a consolidarla además con un incremento y una mejora en su valor. Si nos vamos al detalle concreto de qué es lo que ha sucedido en los distintos indicadores, independientemente de que, por supuesto, hay diferencias entre los distintos puertos, yo os animo a ver el informe que se colgará en la web y, por lo tanto, tendréis todo el detalle, podréis ver el detalle de cada uno de los puertos. Como decía, independientemente de esas posibles diferencias entre distintos puertos, sí que se han visto mejoras en algunos aspectos relevantes. Para empezar, una mejora generalizada en todos los puestos, en todos los indicadores, y los que fueron más castigados por la pandemia. Luego, esto viene muy relacionado con una actitud muy proactiva de las autoridades portuarias. Estas, lógicamente, son las que coordinan y están ahí en lo que es la comunidad portuaria, están dando soluciones y aportando, ¿no?, en este escenario tan difícil, un escenario de inestabilidad e incertidumbre, y por lo tanto han sido un punto fundamental y clave en esta mejora del indicador marítimo. Ha habido una excelente valoración de la gestión aduanera, de especial valor al ser, en este caso, pues, la entrada efectiva del Brexit, con las dificultades que eso conlleva, y ha habido también una mejora en la manipulación de los vehículos en campo. Ya se ha comentado al inicio, lo ha comentado José, la gran importancia que tiene para el sector del automóvil una buena manipulación de los vehículos, porque si no puede suponer determinados daños que desde luego esto redundan en costes y redundan en plazos más largos de entrega de los vehículos. Por lo tanto, es absolutamente necesario que la manipulación sea lo mejor posible. Precisamente por eso, en la parte que se pone de manifiesto como mejorable, o que, bueno, el indicador pues, no se ha encontrado tan bien valorado, incluso con algún retroceso, es en el trato a los vehículos, pero en la interacción con trenes y barcos, es decir, en la carga y descarga. En este sentido, lo que apuntan los fabricantes es la necesidad de formación, desde luego para potenciar la calidad, pero fundamentalmente porque es necesario concienciar a aquellos que manipulan esos vehículos en la sensibilidad de ese producto, bueno, pues el hecho de que bueno, pues es especialmente vulnerable. Pero además, también se ha mencionado, es necesaria esa formación para el conocimiento de esas nuevas propulsiones, esos vehículos con nuevas propulsiones que evidentemente no tienen el mismo trazo, no tienen el mismo tipo de conducción. Y además, también en este sentido, para mejorar precisamente el trato de los vehículos, ponen de manifiesto la necesidad de introducir controles de calidad en todo el proceso de carga y descarga. Esto es un tema preventivo. Lo que se pretende es intentar conseguir que no se produzcan
esos incidentes porque el control es total en todo ese proceso de carga y descarga. Veréis que esto se va a poner de manifiesto en el resto de los modos de transporte. Esto no es una cosa exclusiva del transporte marítimo y veréis que es recurrente en el resto de los modos de transporte. Otro de los aspectos que se pone de manifiesto es que ha habido un cierto empeoramiento en la velocidad de acceso a los puertos y en la circulación en su interior. Evidentemente, como decía, esto no es generalizable absolutamente en todos los puertos, diferencias, pero bueno, es algo bastante recurrente en la mayor parte de ellos. Y luego se introducen algunos aspectos que entienden los fabricantes que es necesario profundizar en ellos. Uno en concreto son las infraestructuras para las nuevas tipologías de vehículos, preparar a los puertos precisamente para la llegada de esos vehículos. Otro sería la digitalización de los procesos dentro de los puertos, que nos permitirá, desde luego, tener un mejor control de la entrada y salida de los vehículos, de la localización de los vehículos y, por supuesto, y como no, lo que nos habéis oído decir muchas veces, que es la mejora de la conectividad ferroviaria. Ya sabéis que hay 3 puertos que no tienen esa conectividad directa con el ferrocarril y que, al menos no en las terminales correspondientes a vehículos, y que, por lo tanto, se encuentran penalizados en lo que es el valor de su indicador. Nos consta que se está trabajando ya en ellos y que se está aprovechando, desde luego, las inversiones que llevan ya años los puertos dedicando al ferrocarril y que además se está también potenciando con los fondos que vienen de la Unión Europea y que está gestionando ahí. En cualquier caso, es muy necesario, ya digo, la conectividad, tanto para los que no la tienen como profundizar y mejorar aquellos que ya. Si pasamos al transporte por carretera, ya hemos visto que, como he dicho antes, es uno de los que ha visto incrementado el número de vehículos. Sin embargo, si profundizamos algo más, la irregularidad de los flujos, de la que hablábamos antes, pasa factura a la eficiencia del transporte internacional. Esto se ve porque el volumen total de camiones utilizados se ha incrementado en un 10,2%, mientras que, en concreto, en el transporte internacional, el número total de vehículos que se ha transportado ha caído un 2%. Por lo tanto, en la falta de estabilidad en la producción, lo que está produciendo, que ha producido a lo largo del 2021, es que se obligara a realizar movimientos con un menor número de vehículos y mayores retornos en margen. En definitiva, menor eficiencia y, al final, pues mayores costes. En cuanto a lo que es el indicador concreto, los resultados del indicador lo analizamos y ya lo sabéis, porque lo hacemos así tanto el transporte nacional de forma separada al transporte internacional. En ambos casos el indicador se mantiene. Lo que sí que es muy relevante y siempre os gusta poner de manifiesto es que el transporte internacional tiene una mejor valoración, de hecho tiene una valoración por encima de 4 y por lo tanto es una valoración que consideramos satisfactoria. ¿Qué cosas son en las que en este año 2021 se han señalado como que han mejorado o se han avanzado? En primer lugar, la mejora en la información sobre avisos e incidencias, es decir, en general, información que le dan al fabricante para poder saber si ha habido alguna incidencia, si ha habido algún cambio de hora de entrega, de la situación concreta de las mercancías. Y esto ha sido especialmente importante para el transporte nacional. El transporte internacional ya ha tenido una buena valoración en este sector. Además, se valora muy bien la respuesta comercial, es muy satisfactorio. Específicamente, lo que es el transporte internacional, la valoración sobre se ha puesto de manifiesto que ha habido una muy buena respuesta en la adaptación de las fluctuaciones de la demanda. Esto yo creo que es verdaderamente importante, teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias. Se ha mejorado también en la puntualidad en la entrega de la mercancía y además se señala, y esto es algo que ha sido también habitual en los últimos indicadores, una correcta manipulación de la documentación, que verdaderamente es muy importante en el transporte terrestre. Sin embargo, y como ya comentaba anteriormente, uno de los aspectos que es realmente importante para los fabricantes, que es el trato a las mercancías, sí que aquí ha habido una peor percepción en el sentido de determinados percances en las mercancías y apunta lo mismo que ya comentaba en el transporte marítimo, es decir, la necesidad de potenciar la formación y la necesidad de potenciar los controles de calidad a lo largo del proceso. Ponen, por supuesto,
una gran relevancia en relación con la flexibilidad. Es evidente que se han hecho esfuerzos por parte de los transportistas, pero está claro que hay que seguir avanzando en este sentido, en algo que desde luego nos incumbe a todos, ¿no? Y que todos estaríamos ahí involucrados. Pero es necesario seguir, pues eso, avanzando en esa flexibilidad y mejorar la capacidad de reacción ante imprevistos, dado esa irregularidad en el transporte, en las necesidades de transporte. Apunta también la necesidad de la digitalización, este debe ser un objetivo prioritario, no solamente para la documentación, también para el proceso logístico, el control del proceso logístico. Luego seguro que tenemos la oportunidad de hablar con el director general de transportes, que ya nos está acompañando y que, bueno, pues seguro nos puede comentar al respecto de acciones que se están llevando a cabo por parte del Ministerio en este sentido. Hay otro aspecto, y yo creo en esto quiero poner un acento especial, servicios y medios de transporte suficientes. Es decir, que ahora mismo, ya en el año 2021, se había ya detectado una determinada problemática o un incipiente problema en la capacidad de los servicios para el transporte de vehículos. Esto no ha ido precisamente a mejor y desde luego es algo que nos preocupa porque en algún momento retomaremos los volúmenes habituales. Si pasamos al transporte ferroviario, en concreto, en este caso, la valoración que le damos en lo que es el transporte de vehículos, en este caso sí que me gustaría hacer referencia, en primer lugar, y antes de meterme en los propios indicadores, en la importancia que tiene este transporte ferroviario. Lo comentaba antes, pero en cualquier caso yo creo que esto se pone especialmente de manifiesto si vemos que el 36% de los vehículos que llegan a los puertos para exportación lo hacen en transporte ferroviario, a pesar de las circunstancias y a pesar de la situación que estamos viviendo. El transporte nacional es un transporte cuyo indicador se ha reducido en una décima. El transporte internacional, algo ligeramente mejor valorado, se ha mantenido. Y lo que se ha apuntado como aspectos que desde luego han sido satisfactorios es en concreto la satisfacción con la atención al cliente y luego una muy buena valoración en cuanto al seguimiento e información sobre los trenes en ruta. Esto es algo que introdujo Adif a finales del año 2020, que está plenamente introducidos determinados sistemas de seguimiento en el año 2021 y esto lo han puesto en valor los fabricantes en el indicador. Además, ha habido una mejora de la flexibilidad de las terminales pensando en el entorno, por lo tanto, la importancia que esto tiene para los fabricantes y para este transporte ferroviario en particular. En concreto y solo para lo que es el transporte internacional, sabes que pues tiene una mejor valoración, sí que se ponen de manifiesto dos aspectos. Una es la mejora en los daños de los vehículos y otra es la mejora en puntualidad. Cierto que hay mucha diferencia entre la valoración de los distintos operadores y eso hay que tenerlo también en cuenta porque puede haber pues, niveles desde 2,5 hasta 4,5 en diferencia entre los distintos indicador, el indicador que obtienen cada uno de los operadores logísticos. Luego, bueno, esto, desde luego, esta dispersión también es bueno que se tenga en cuenta y os animo, desde luego, a ver los detalles en el informe completo. En cuanto a los aspectos que son menos satisfactorios, como es lógico, pues aquí estamos hablando de la flexibilidad y de la capacidad o dificultades que tiene el transporte ferroviario para poder adaptar sus planes de transporte. Esto introduce determinadas rigideces, que es lo que le ha pasado, en cierto modo, factura a lo largo del año 2021. Y luego volver a comentar que efectivamente hay mucha dispersión entre los diferentes operadores y no todos están en las mismas circunstancias. Solo para el nacional, y aquí sí que se añaden algunos aspectos también mejorables, y es en concreto un cierto retroceso en el indicador relativo a los daños en vehículos. Y el otro es un empeoramiento en la valoración sobre la seguridad de la mercancía frente a robos y deterioros.
En cuanto a la valoración ferroviaria de componentes, bueno, pues como veis aquí el indicador está por encima de 4, es un indicador que, bueno, pues que yo diría que es el más elevado de todos los indicadores obtenidos y lógicamente, bueno, esto es así porque si tenemos en cuenta que el transporte ferroviario de componentes, bueno, pues es fundamental que tenga una calidad y una puntualidad para poder aprovisionar fábricas que trabajan en just in time, pues está claro que si no tuvieran una buena valoración, si no hicieran un buen trabajo en este sentido, pues lógicamente, muy probablemente no se estaría eligiendo el transporte ferroviario. Bueno, aquí se destacan pues, la mejora de la valoración de los daños sobre las mercancías. De hecho, hay una plena satisfacción, es un 5 sobre 5. Una satisfacción con los operadores logísticos, tanto por su compromiso en la calidad del servicio como en su relación calidad-precio. Una mejora en el cumplimiento de los plazos de llegada y salida de trenes, muy importante, ya he hablado de la necesaria puntualidad. Además, se ha reducido el impacto de determinadas incidencias que se hayan producido en años anteriores y así se haya puesto de manifiesto en relación con la falta de locomotoras, o al menos la falta en tiempo. Y se ha producido también una mejora de la gestión de las terminales, valorando la flexibilidad del servicio, algo que, como habéis visto, también se ha valorado positivamente en el transporte de vehículos. Lógicamente, siempre tiene que haber algún punto negativo y en este sentido, pues aquí pues está relacionado con la flexibilidad, igual que en el resto de casos que bueno, pues el indicador se ha reducido en cuanto a la flexibilidad para adaptar el plan de transporte en función de las necesidades del fabricante. Y ya con esto termino, de forma que bueno, intento sintetizar aquí de alguna forma cuáles son los puntos relevantes para afrontar la mejora de la calidad del servicio, para conseguir una mayor eficiencia logística en un entorno difícil, en un entorno con grandes desequilibrios, con incertidumbres que encarecen y que dificultan el transporte. Bueno, será necesario avanzar en flexibilidad y adaptarse a las fluctuaciones. Está claro que esto ha sido un problema en el 2021, sigue siendo un problema en el 2022, seguirá siéndolo, esperemos que en menor medida, seguirá siendo en el 2023, por lo tanto, este es un reto que debemos abordar entre todos por parte de aquellos que formamos parte de la cadena de valor de transporte de la cadena logística. También debemos afrontar las dificultades en la capacidad y en la calidad de los medios terrestres, esto ya he mencionado con anterioridad. Debemos estar preparados para cuando retome la actividad del sector, por un lado para tener los medios de transporte necesarios, pero no solo eso, sino también seguir avanzando en el aumento de capacidad, tanto en camiones como en transporte ferroviario. Estoy hablando de aumento de masas y dimensiones, estoy hablando de longitud de trenes. Debemos avanzar también en la multimodalidad y comodalidad, o sea, una buena conectividad entre modos, ya lo hemos comentado. Además, avanzar en su integración entre los modos, estoy hablando de autopistas ferroviarias, de transporte marítimo a corta distancia, que es de grandísima ayuda, sobre todo para el aprovisionamiento de las fábricas. Además, por supuesto, la digitalización de los procesos, lo hemos dicho, no solamente la documentación, también el control de la cadena de transporte. Y, por último, adaptar todos los modos de transporte a las nuevas tecnologías de propulsión, de tal manera que tenga las infraestructuras necesarias y, además, cuente con la formación necesaria no solamente para la manipulación de los vehículos, sino también para el conocimiento de esas particularidades concretas de los nuevos vehículos y las nuevas propulsiones. Y con esto yo termino. Y doy paso ya a que José pueda tener la charla con el director general de Transportes, que ya nos está acompañando. Gracias. Bien, pues buenos días a todos. Y primero dar la bienvenida a Jaime Moreno, director general de Asuntos Terrestres. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Va del retraso. No, está todo bien. Justo tiempo, ya estoy para. ¿Cómo es este sector? Bueno. Y la idea que teníamos, que nos conoces bien, hacemos habitualmente, es siempre invitar a una personalidad del sector para tener un diálogo y
poder un poquito reflexionar sobre lo que está pasando, aparte de lo que nos dice el informe de logísticas, ¿no? La primera pregunta es un poco obligada, además está más fácil, y es un poco, bueno, el Ministerio en el que tú eres responsable de la Dirección General está involucrado en todo un cambio del modelo de movilidad, en la digitalización, tiene que convivir con las antiguas ramas más ligadas a la infraestructura, ¿no? Y convertirse, como de hecho pone el nombre, en una movilidad sostenible. Y bueno, te quería preguntar un poco por cuáles son las líneas que ahora mismo tenéis como más prioritarias dentro del Ministerio en todo este ámbito. Sí, pues, como bien decías, estamos en un momento de cambio, ¿no? El Ministerio, obviamente, ¿no? Además ha cambiado el nombre, más allá de ese cambio en cuanto al nombre, también hay un cambio de en ese sentido, yo creo que hay 3 elementos clave, ¿no? Que nos están ayudando a materializar ese cambio. Por un lado está esa estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, ¿no? Es un poco esa visión que nos hemos propuesto como ministerio, ¿no? Donde en el fondo encaja perfectamente con todos esos objetivos o retos, ¿no? que planteaba Arantxa como conclusiones a su informe. Además tenemos el instrumento normativo que estamos ahora en la tramitación de ese anteproyecto de ley de movilidad sostenible, que ya fue a primera lectura del Consejo de Ministros, que esperamos llevarlo ya a segunda lectura para su paso a las Cortes Generales a lo largo de este año, dar asumimiento dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Y luego también tenemos el elemento de los fondos extraordinarios que dentro del marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia tenemos en el fondo pues, para impulsar todo ese tipo de actuaciones que requieren lógicamente pues, desde la renovación de la flota, mejoras en la intermodalidad, mejoras en la infraestructura, al final pues, toda esa serie de cuellos de botella o de aspectos que todos somos conocedores que teníamos en materia de transporte y que también estamos ajustando. Con esos 3 elementos, bueno, pues eso, ¿no? Lograr una movilidad más sostenible, más digital y que sea adecuada para esos retos que tenemos todos, ¿no? En cuanto a ser competitivos, evidentemente es clave y hacerlo de manera sostenible, ¿no? Entonces, no es pequeño, ¿no? Pero bueno, tenemos los fondos, tenemos los instrumentos y evidentemente la industria y los turistas que yo creo que están todos alineados con esta visión. Jaime, una de las novedades de esta legislatura, desde el punto de vista organizativo, fue trasladar la responsabilidad de los planes de incentivo a la demanda en vehículo pesado para vehículos de nuevas tecnologías, sobre todo vehículos electrificados o hidrógeno, al Ministerio de Movilidad, Ministerio de Transporte. Y otra de las novedades que estamos viendo desde nuestro lado es cómo crecientemente aparecen en el mercado vehículos pesados, no solo autobuses, que quizás serán los primeros, sino también estamos hablando que además de todo tipo de camiones, ¿no? De transportes de mercancías electrificados, incluso, como digo, de hidrógeno, que ahí hay un problema de combustible, no se llevará más tiempo. Pero sí que hay una oferta cada vez más amplia y muy interesante, y de hecho, os comentaba el otro día uno de los socios de ANFAC, buena parte de las mayores operaciones de compras o de vehículos electrificados pesados se están haciendo en España. Todo esto gira en torno al MOVES, que nosotros llamamos MOVES MITMA, que es la parte del MOVES que se desgajó para que se pudiese llevar desde el Ministerio. ¿Cómo ves tú la evolución del plan? ¿Qué visión tienes? Un poquito hacia dónde vamos, hay presupuesto, se prevén cambios. Sí, la verdad es que la valoración está siendo muy positiva. Es cierto que nos estrenamos en esta cuestión de los planes de renovación, ¿no? Y yo creo que los datos que tenemos, es verdad que son todavía preliminares, ¿no? Pero son bastante positivos. La mayoría de las comunidades autónomas y ciudades autónomas ya han convocado los planes y un poco los resultados que estamos teniendo, la información que nos trasladan, muchos de ellos ya han agotado esa primera remesa de fondos que libraron en favor de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas y estamos pendientes ya de ver cómo hacemos completar esa cantidad que nos han pedido. Y luego dentro de las distintas líneas, ¿no? Es cierto que yo creo que todos éramos conscientes que el achatarramiento, ¿no? Se iba a llevar buena parte de los fondos. Teníamos más dudas realmente, ¿no? En cuanto a ese uso de fondos para vehículos electrificados o eléctricos puros. Y es cierto que yo creo que aquí la oferta también está acompañando, ¿no? Pues a medida que yo creo que no, cada mes que pasa vemos un nuevo lanzamiento y con unas prestaciones mucho más adecuadas a la realidad del transporte. Sabemos que no todo el transporte hoy puede ser electrificado, pero sí que hay muchos casos de uso donde el transporte ya puede ser electrificado. Y en ese sentido, la verdad es que estamos teniendo muy buena acogida y están solicitando mucho ayuda y
que, bueno, porcentajes, por estadísticas de matriculación se va a ver cómo se va a producir una alza muy importante. Es verdad que partimos de una base muy pequeña, ¿no? Y cualquier alza pues será del 600%, del 500%, pero bueno, yo creo que era necesario ese empujón, ¿no? Tanto para la parte de los transportistas que vean que sí que hay muchos casos de uso que pueden empezar y que evidentemente esa barrera de acceso que puede ser el coste, pues que se puede haber amortiguada con estos fondos, y también por parte de la oferta, que vean que, ¿no? Que aquí existe un plan con fondos suficientes y que esa capacidad, a veces ahora limitada de producción, ¿no? Pues que también tenga su destino en España y que vamos a ver punto de lanza para esa electrificación del transporte de salud. Otra de las palancas que nosotros estamos empujando, de hecho está moviendo al sector, pues no tenemos todo lo relativo a las nuevas tecnologías de propulsión, muy orientado a lo que es electrificación. El vehículo pesado tiene sus especificaciones algo diferentes, ¿no? Al turismo, precisamente por necesidad de transportar, porque es un uso profesional y por tanto todo lo que es el coste de operación del vehículo hay que se mide mucho más al céntimo, como conoces bien. Y la otra pata que nosotros también desde ANFAC estamos intentando empujar es todo lo relativo a la digitalización. La digitalización, la conectividad, eventualmente a lo que sería el vehículo autónomo. Este año hemos publicado el primer informe sobre el estado de vehículos conectados y autónomos en España, que lo que te dice es que la oferta, en buena medida, tiene prestaciones por encima de lo que son luego los usos reales. Y yo te quería preguntar un poco también la atención que le dais, no lo he mencionado antes, la atención que le dais a la digitalización, pero no solamente desde el punto de vista de vehículos, sino también desde el punto de vista de servicios de transporte, ¿no? Que es otro de los temas que siempre se ha empujado toda la digitalización de la cadena logística, en definitiva, ganar eficiencia también por ahí. ¿Cómo lo veis desde el Ministerio? ¿Cómo están yendo los planes? Sí, en ese sentido también hemos lanzado una línea de ayudas a la digitalización, precisamente centrada en las pymes, ¿no? Al final, yo creo que la tecnología está, los servicios están, ¿no? Como bien decías, a veces no hacemos incluso uso de ellos y quizás faltaba ese empujón a las pymes, que como también todos sabemos, ¿no? Tenemos un sector que está compuesto por muchas pequeñas empresas, ¿no? Que a veces les gusta dar ese salto a la digitalización. Precisamente ahora hay una convocatoria de ayudas de hasta 25.000 euros para esas pymes de transporte, que entendemos que les va a permitir que conozcan todas las posibilidades que tienen respecto a digitalizar sus propios servicios y puede aportar valor también a esos clientes, ¿no? Que digamos, ¿no? La importancia que tiene para el cliente saber, ¿no? Pues dónde está su vehículo, toda la información que pueda ser en tiempo real. Pues a veces ese hueco que había entre esas demandas del cliente y lo que le podía ofrecer el transportista, yo creo que con estas ayudas también vamos a cubrir ese hueco y unos van a ver que pueden aportar más valor y otros van a ver, pues efectivamente, que se benefician de ese valor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa línea de ayudas es clave para cerrar esa brecha que había, ¿no? Unos servicios que ya existen, pero que a veces no se ponían a disposición del cliente y no van a poder permitir pues, una manera de competición. En línea con eso también vamos a impulsar a través de, está incluido en ese anteproyecto de movilidad sostenible, la digitalización también de la documentación del transporte, donde ya unos plazos establecidos para que, sin perjuicio de que ya se pueda utilizar la documentación digital, por tanto, ¿no? Dar ese empujón un poco desde el ámbito normativo para poner esa fecha clave a partir de la cual pues, tenga que utilizar la documentación digital, que irá acompañado antes con estas ayudas, por lo tanto, entendemos que es un camino lógico para hacer esa transición desde el punto donde estamos ahora hacia un sector más digitalizado que al final redundará pues, en mayores eficiencias para todos. Jaime, estando en el FAC, sabes que hay una pregunta que te tengo que hacer. Pero hago el nombre de ANFAC y le hago el nombre también, yo creo que de todos los sectores vinculados a la industria pesada, que es la relativa a todo el proyecto de cambiar las masas y tamaño de los vehículos pesados, ¿no? Y las dimensiones. Forma parte de los acuerdos que se alcanzaron, yo creo que ha sido este año, ¿no? Meses, pero con los transportistas es una reivindicación histórica del sector industrial español, pero además también yo creo que personalmente creo que es una obligación del proceso de descarbonización y de ganar eficiencia en el transporte. Aparte que pensamos que de alguna manera tenemos que romper una isla también en buena parte de esos transportes, porque España ahora mismo se está también quedando atrás. ¿Cómo está ese compromiso y cómo lo ves? Sí, yo creo que, por un lado, el marco normativo europeo, ¿no? La directiva que regula las emisiones, está ya también en un proceso de revisión, ¿no? Por lo que yo creo que cuanto mejor nos adaptemos y tengamos incluso unos plazos razonables para adaptarnos a eso, será mucho mejor que nos venga al final impuesto por parte de la directiva europea, ¿no? Como bien decías, ya son muchos los países y si miramos a nuestro entorno más cercano, miramos a Portugal y Francia, que ya permiten las 44 toneladas, a nadie se le escapa, ¿no? Y en eso en ANFAC sois muy conocedores, ¿no? De que esa competencia
para la localización de la fabricación, ¿no? Pues al final se decide casi por céntimos y por otras cuestiones, por lo tanto tenemos que ser competitivos para que haya cargas y para que haya transporte, ¿no? Dependemos los unos de los otros. En ese sentido, bueno, pues buscamos lógicamente la máxima eficiencia, evidentemente con instrumentos como los que hemos aprobado recientemente para que esos beneficios que se puedan extraer de un aumento de más dimensiones que acordemos con el sector, evidentemente también redunden en los costes transportistas. Yo creo que ahora se han aprobado herramientas que van a permitir que esos acuerdos los realicemos para aumentar en determinados tipos de transporte, como puede ser la automoción, ¿no? Aquí tampoco se busca un aumento generalizado, tampoco se busca que se tengan que producir inversiones por parte de los transportistas, sino un incremento gradual acorde a la demanda del sector y que esos beneficios que se puedan extraer por parte del cliente y de proveedor pues, sean compartidos, ¿no? Entonces yo creo que se da ese escenario y estamos ahora en negociaciones para un poco aprobar ese calendario de implantación de esos aumentos de más dimensiones. Aquí también un poco como perspectiva de esos cambios que hemos introducido, ¿no? Por ejemplo, con los conjuntos psicomodulares, ¿no? Que a veces también tenemos la percepción de que de repente todo el sector va a hacer conjuntos psicomodulares, ¿no? Yo creo que esto al final son sectores muy concretos, donde hay una relación de bastante estabilidad entre cliente y proveedor. Por lo tanto, yo creo que esos beneficios, insisto, que se puedan extraer de esos aumentos de más dimensiones van a ser repartidos entre las dos partes y al final, pues, para generar más transporte y generar más riqueza para el país. Y la pregunta es si tenemos fecha prevista para eso. La pregunta es prudente. Bueno, ¿no? Estamos negociando con el comité y estoy convencido que como hemos alcanzado acuerdos con otras cosas, pues seguramente alcanzamos, ¿no? Y de hecho tenemos un calendario de reuniones donde vamos a tratar estos temas y yo creo que será un calendario razonable y a lo largo de este año pues, tendremos más previsión respecto a cómo va a ser ese calendario de implantación gradual. Y también te quería preguntar un poco, aprovechando porque ha habido noticias esta semana, hay cierto ruido, ¿no? En el sector. Esto te tengo que preguntar porque evidentemente para nosotros toda la experiencia, ¿no? De la huelga de transporte el año pasado pues fue muy negativa. Además somos un sector que, como conoces, ya hemos tenido bastantes cisnes negros volando por encima y ese fue otro más, ¿no? Entonces, ¿nos contar un poco cómo está la situación ahora, la relación con los transportistas y los representantes? Sí, en ese sentido, yo creo que lo primero, ¿no? También es hacer una mirada, ¿no? de dónde estábamos el año pasado y dónde estamos ahora. Yo creo que desde el Ministerio, en colaboración evidentemente y en acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, se han aprobado un conjunto de medidas históricas o reclamaciones históricas que hacen que esas relaciones entre el transportista y el cargador se hayan equilibrado. ¿No? Y por mencionar algunas, la indexación del precio del transporte al coste del combustible saca de la ecuación una partida de costes que representa en torno al 30 al 40% del coste del transporte. Yo creo que esto es muy importante, además con la prohibición de la participación del conductor en la carga y descarga, la devolución mensual de la salud profesional, bueno, es una serie de medidas históricas que hace que la situación que tengamos ahora respecto a la de hace un año no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que en este sentido el sector es consciente de ello, sabe que estamos en un momento además crítico, que yo creo que hay una ejercicio de responsabilidad, donde evidentemente todos los sectores ¿no? están pasando pues, o peor, pero todos tienen sus problemas por el incremento de los costes de la energía, de las cadenas, ¿no? de suministro. Entonces yo creo que estamos en un momento que es totalmente distinto al que teníamos en marzo. Tenemos que el sector está tranquilo en ese sentido, reconoce todas las aportaciones que se han hecho. Hemos hecho además también una modificación en agosto respecto a este compromiso para cuando existe una simetría entre cargador y transportista, de que además el precio del transporte cubra los costes individuales de cada transportista. Yo creo que es algo muy novedoso, es un paso adelante muy importante. Evidentemente, está implantado desde hagosto, hay que dejar también algo de tiempo, es un cambio de cultura también el propio sector, que tiene que negociar con estas nuevas herramientas sus contratos con los cargadores. En definitiva, yo creo que es un escenario totalmente distinto al que teníamos y entendemos que este clima pues, no parece razonable ni parece que tenga seguimiento, y así nos lo traslada al Comité Nacional de Transporte por Carretera, que recuerdo que están representadas todas las tipologías de transporte que tenemos, desde los más pequeños hasta los más grandes, hasta los medios, ¿no? En ese sentido, las conversaciones que tenemos, ayer de hecho tuvimos un grupo de trabajo para avanzar en el tema de su conservación, que es otra de las cuestiones que nos comprometimos a abordar con el comité, y en ese sentido, bueno, tenemos un calendario regular de reuniones y pues, todos somos conocedores de la situación que tenemos, pero que los avances han sido muchos y yo creo que se valoran y que tenemos que seguir haciendo cosas por delante, porque eso está claro, pero en ese clima de colaboración y de algo que tenemos. Perfecto. Yo creo que esas son buenas noticias. Como sabes, también aquí en ANFAC le dedicamos muchísimo tiempo a colaborar con ADIF y Puertos de Estado, que realmente son aliados nuestros desde hace muchos años, ¿no? En intentar promover ambos modos de transporte, y una de las cosas donde normalmente además
hay más cuellos de botella, suele ser precisamente hacer las conexiones ferroviarias, ¿no? Entre puertos y transporte. Entonces, un poco, ¿cuáles son las líneas de actuación que estáis haciendo para promocionar esos modos? Ya hemos hablado del transporte por carretera para hacerlo más limpio, pero yo creo que en ferrocarril y puertos todavía podemos hacer cosas. Sí, yo creo que en ese sentido, ¿no? Hay varios elementos clave. Uno, en materia de infraestructura, ¿no? Y los fondos extraordinarios que tenemos gracias a la transformación, recuperación y resiliencia nos da una capacidad que no teníamos hasta ahora de invertir, ¿no? Yo creo que esos cuellos de botella pues, se van a ir solucionando, esas faltas de interconexión del modo carretera con el modo ferroviario o portuario, yo creo que se van a ir solucionando. Además, está el plan Mercancías 30, que se pone como objetivo alcanzar esa cuota del 10% de transporte ferroviario, ¿no? Y también contempla tanto medidas desde la parte de la infraestructura como medidas en materia normativa. Y luego también a corto plazo, ¿no? Yo creo que también el tema de los incentivos, ¿no? Que yo creo que eso también es un incentivo muy importante para que el propio modo carretera vea las ventajas que puede tener, pues hacer un determinado transporte en marítimo o en esas autopistas ferroviarias, ¿no? Subirse al tren. Yo creo que al final no se trata aquí de quitar cuota a uno y otro, sino se trata de optimizar todos los modos que tiene un transportista, ¿no? Que puede ir por carretera, puede ir por el modo ferroviario o puede ir por el modo marítimo. Yo creo que esos tipos de incentivos también, ¿no? Pues van a ayudar un poco también a empujar al transportista a que contemple otras opciones, siempre dentro de su camión, digamos, ¿no? Pero que los suba al tren o que los suba su paso al barco. No sé si también va a ser positivo para potenciar esa interconexión entre el modo carretera y el modo portuario. Vamos a multimodalidad. Eso es uno de los objetivos de ANFA, que todos los modos de transporte, ¿no? Que sean crecientemente sostenibles, son igualmente positivos. Y por tanto, que tanto el vehículo privado, los que el consumidor quiera elegir, siempre que sean crecientemente sostenibles, digo, pues ayuden desde el punto de vista del transporte por mercancías. Está clarísimo que se apuesta por la multimodalidad. Bueno, yo creo que estas eran las principales preguntas que te he hecho. Si tú quieres comentar algo más, no sé, creo que se puede abrir. Te doy la palabra, Javier. Buenas. Si queréis realizar alguna pregunta a los asistentes, incluso los que están en vía online. Buenos días. No. Buenos días. Quería preguntar al director general dos cuestiones que ha hecho referencia en relación a la situación del transporte. Por un lado, ha pedido paciencia con la adaptación de la ley de costes, ¿no? Para que se garantice que el transportista trabaje por encima de los costes, que esto entró en vigor en agosto. Quería saber, porque la plataforma que en teoría va a convocar huelga ha dicho que ha presentado una serie de denuncias sobre unos cargadores no están cumpliendo esa legislación. Quería saber si las habéis analizado esas denuncias y si no se cumplen esta normativa, si tenéis previsto hacer algo. Eso sería una cuestión sobre el transporte en general. Y luego quería una en relación a los portavehículos. También desde septiembre se establece la obligación de retribuir la carga y la descarga de manera independiente de la factura, cosa que a día de hoy, por lo que nos consta a nosotros, no se está haciendo de manera generalizada. Quería saber si como Ministerio estáis realizando alguna labor para tratar de que se acelere esto y evitar así posibles huelgas como la que ya convoca a partir del 14 de noviembre. Gracias. Las primeras cuestiones, sí que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar la denuncia formal del buzón que tenemos de denuncias anónimas, ¿no? En ese sentido, denuncias formales no se han recibido hasta la fecha y sí que evidentemente recibimos muchas comunicaciones y muchos avisos a ese buzón de denuncias anónimas. ¿Qué hacemos con esas denuncias, con esos avisos? Digamos que dirigimos la actuación de la inspección, ¿no? La inspección puede actuar de oficio y en función de toda esa información que recibimos, pues actuamos, ¿no? Y dirigimos nuestras actuaciones. En ese sentido, bueno, pues uno de los nuevos vectores en los que va a trabajar fuertemente la inspección es en ese control de que efectivamente el coste cubra, el precio cubra los costes individuales del transporte, ¿no? Es cierto que, sin perjuicio de esa actividad inspectora, esto sí que requiere de una actuación positiva por parte del transportista. El transporte al final tendrá que acreditar esos costes individuales, ¿no? O sea, no es tanto un precio por sí mismo, no incumple nada. Si lo incumple, si el coste
de transporte individual de ese transportista, en su caso excede, ¿no? Y por tanto, ya digo, esto puede ser un indicio de lo que nos llega y en función de eso la inspección actúa de oficio, pero en todo caso luego requerirá que el propio transportista en su caso diga que efectivamente sus costes eran superiores y que los acredite. Y respecto a la pregunta de la retribución de la carga y descarga al margen del transporte, es cierto que es otra de las novedades que se incluyó dentro de las excepciones donde se contempla la participación del conductor en la carga y descarga, como puede ser el caso de los portavehículos. En ese sentido, bueno, nosotros yo creo que ahora es una cuestión entre las partes que están dilucidando y tampoco se nos ha hecho ningún requerimiento formal en ese sentido. Y bueno, yo creo que las partes seguro que llegarán a un acuerdo y esto será una realidad. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenos días. Jorge Roy Sabaté por el chat nos dice: las fronteras de facturación anual para el régimen de módulos, que con el factor de la inflación se está quedando algo corto, ¿están también en la agenda? Es una cuestión que de hecho en el anteproyecto de ley de recursos generales del Estado se habla de la prórroga para el año que viene de esos límites de módulos y es un ámbito que está en Hacienda y está en ese anteproyecto de ley esa prórroga y en principio, bueno, pues no, digamos que desde el MITMA no tenemos más posición que esa. Tenemos una pregunta más que es para Anfaki sobre la presentación que hicimos en el arranque. ¿Está recuperando el servicio de transporte marítimo hasta la fecha su posición respecto al 2019? Gracias. Sí, supongo que se refiere al indicador, ¿no? Bien, bueno, pues va recuperando posiciones. Efectivamente, en algunos años anteriores hemos llegado a tener un indicador algo superior, es decir, por encima del 4,1, 4,2. Bueno, ahora nos hemos quedado en el 4, pero sí estamos en el camino de ir recuperando ese nivel de mayor satisfacción. Pues si no hay ninguna más pregunta. Sí, sería una pregunta en relación a los fabricantes ANFAC. Nos consta que por parte de la patronal de CTM Portavehículos ha habido una reunión con vosotros hace ya semanas, ¿no? Y reivindicando un poco la necesidad de trabajar conjuntamente para solucionar la situación del sector ante la pérdida de flota de camiones, también de camioneros, y que ellos alertan de una posible situación de problema de dar servicio cuando la producción se recupere, que ya será en 2023, esperemos, o 2024. Quería saber desde ANFAC qué papel creéis que podéis jugar para resolver esta situación, si una de las soluciones sería el fabricante, lógicamente, que está en la parte de arriba de la pirámide, por ejemplo, aumentar las retribuciones a estos operadores y a su vez los operadores pudieran repercutir ese incremento a sus transportistas. Gracias. Para que tengas una idea muy concreta, si yo respondo a esa pregunta, a continuación, lo más probable es que pueda ser sujeto de sanción por la autoridad de competencia. Porque diga lo que diga, se puede interpretar como una indicación respecto a confusión de precio. Con eso te das cuenta del papel que puede jugar ANFAC. Nosotros tenemos una magnífica relación con CETEM, con la Asociación de Transportistas de Vehículos. Hemos hablado con ellos, somos conscientes de la problemática que tenemos todos, porque a todos nos interesa que este movimiento de vehículos se siga produciendo, tanto a los cargadores como a los proveedores. Y tenemos esa magnífica colaboración, significa que estamos dispuestos a cualquier tipo de ayuda o de propuesta, siempre y cuando no afecte a lo que son relaciones comerciales de los cargadores con sus proveedores y, por supuesto,
poner en común ningún tipo de práctica comercial o información comercial en absoluto. Con lo cual, desde el punto de vista de apoyo a medidas de colaboración, te digo, tenemos una magnífica relación con ellos, continua, no diría que casi todos los días, pero hay semanas que sí, casi. Tenemos inquietudes comunes. Hace poco hemos hecho una gestión porque estamos bastante preocupados de cómo está evolucionando todo el asunto de auxilio en carretera. Verdad que no específicamente con estas subpistas de vehículos, pero sí con CETEM, con ASTI, con Auto. Pero todo lo relativo a soluciones bilaterales forma parte del ámbito puramente comercial y nosotros, por normativa de competencia y también por normativa interna de cumplimiento, es un ámbito que no podemos tocar en absoluto. Tenemos una última pregunta por el chat para José López Zafal. Germán Ruiz, de Ruta Transporte, nos pregunta qué plazos de entrega se están dando para los camiones. Algunos transportistas hablan más de un año de media. ¿Cuándo se volverá a los plazos más habituales? Gracias. Pues, esa pregunta me la hago también yo, no solamente para vehículo pesado, sino para vehículo ligero, para cualquier vehículo en general. El plazo depende, ocasiones de marca, depende de configuraciones de vehículos, o sea que depende del mes del año. Hay meses del año que parece que hay más disponibilidad de vehículos, como por ejemplo nos pasaba, ¿no?, en el mes de julio, y de repente en septiembre volvemos otra vez a problemas de paradones de turnos. Si este vehículo industrial afecta a toda Europa, con lo cual no solamente las plantas que tenemos aquí, sino es un problema generalizado. Entonces, por desgracia, hay mucha irregularidad. Eso se está notando en el mercado. Es cierto que las matriculaciones en vehículo industrial van especialmente bien, pero también es cierto que hay mucha demanda insatisfecha, que vemos el mismo fenómeno de subida de precios de vehículos de segunda mano muy importante. Con lo cual hay una demanda de renovación que no acaba de atenderse por la producción, por estos problemas. Ojalá se solucione pronto, pero ahora mismo es imposible saber cuándo se va a normalizar la producción. Ojalá que sea pronto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos por haber asistido, tanto presencial como online, y finalicemos la sesión. Muchas gracias.